este tema no tiene nada optimista, es la nueva forma de hacer política de aranceles con Donald Trump. Aquí mi postura no es tan crítica desde el punto de económico, porque Donald Trump te dice, ok, voy a aplicar aranceles, pero después te dice que no, porque nosotros sabemos muy bien que los aranceles generan un perjuicio económico. Y de hecho, hasta el más defensor del libre mercado debería estar en contra de la política que está tomando Donald Trump en términos de comercio exterior. No obstante, a diferencia del primer mandato, lo que veo yo es que Trump está usando la política de aranceles como un punto de negociación más que algo ya certero como ocurrió antes, que donde sí colocó los aranceles a China sin, sin mediación alguna y a otros productos, lo cual nos afectó también a Chile a finales de Bachelet 2 y principio de Piñera 2, al menos viéndolo para el caso de nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí con esta forma de hacer política internacional? Lo que veo yo al menos es que Trump está usando mucho esto de te voy a poner arancel a ti, a ti, a ti, como una especie de... Vamos, aquí ya nos vamos a ir a microeconomía con teoría de juego, amenazas no creíbles. Yo te voy a amenazar con aranceles, pero como veo que no lo estás haciendo porque estás buscando jugar con alguna posible estrategia nuestra que nos juegue en contra y tengamos que ceder en algo para darte el beneficio o quedar bien contigo, que no nos generes un perjuicio, eh, probablemente o tengamos dos posibilidades. O que Trump logre su cometido en alguna de esas varias negociaciones con otro país, o le termine rebotando y le genere algún perjuicio con esa amenaza en términos geopolíticos. Y de hecho, eso ya lo estamos viendo con cómo se está moviendo la Unión Europea, bien, bueno, apoyando a Ucrania, obviamente, pero respecto a los aranceles, cómo se empiezan a mover las piezas frente a una posible amenaza a los países de la Unión. Ya se está viendo con México, ya se está viendo con Canadá, que se estaría viendo ya de manera más certera la aplicación de aranceles y cómo estos países se empezarían posiblemente a asociar con otros bloques y de alguna forma ir dejando a Estados Unidos cada vez más solo. Lo mismo podríamos ver de los países asiáticos, Corea del Sur, Japón. Bueno, Japón es un caso especial, no- que no tiene mucha relevancia geopolítica, más no una relevancia importante en la deuda pública de los Estados Unidos, en la deuda externa, perdón, donde Japón es el máximo tenedor de deuda norteamericana. Después lo sigue China. Y yo honestamente creo que todas estas amenazas de momento no creíbles en algunos casos, y el desarrollo de estrategias por los otros países que le puedan jugar en contra al mismo Trump, y este aislacionismo que también le va a jugar, bueno, y en consecuencia, este aislacionismo, perdón, solamente lo va a terminar empobreciendo al país, podría terminar empobreciendo a Estados Unidos, dado que muchos países no van a confiar en la diplomacia norteamericana, no van a, no, van a empezar a poner más trabas a las importaciones que haga Estados Unidos, probablemente. Esto es pura probabilidad, puede que pase, puede que no, pero en el caso de ocurrir, solo puede salir mal para Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, en cuanto a este tema, eh, a ver, lo mismo que estipula gente como gente pro mercado, ojo, gente como Larry Summers, Joseph Stiglitz, Paul Krugman. A ver, y esto creo que lo hablamos en el primer capítulo. Trump hace
aranceles que son una mala política con un mal diagnóstico. En este sentido se parece mucho a Milei, en el sentido de que hace malas políticas basadas en un mal diagnóstico. Y a ver, veamos un poco la balanza comercial, veamos un poco la macroeconomía norteamericana. No es que Estados Unidos tenga déficit comercial con México, con Canadá, con China, porque estas economías emergentes tienen especialmente depreciado el tipo de cambio y eso le da más competitividad. Que sí, que hay algo de eso, pero no es el único factor. ¿Ya? Entonces, por ahí ya Donald Trump tiene ese mal diagnóstico de darle aranceles a economías más competitivas porque tienen precios relativos más bajos. Eso no hay evidencia sobre eso. Ya en cuanto a los aranceles de por sí, a ver, esto es de nuevo para sus trincheras, para la galería. No van a proteger el empleo ni la industria americana. ¿Por qué? Porque Trump está imponiendo aranceles a bienes intermedios sumamente inelásticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero que nada, perdemos todos. Primero, los Estados Unidos pierden, sobre todo la clase media norteamericana, porque encarece artificialmente una enorme cantidad de bienes finales. Ya no es que se hacen aranceles al aluminio, a los productos chinos, y invariablemente va a crecer la industria norteamericana. Esto no es así. Yo recomendaría un paper de David Autor. David Autor tiene un paper sobre que justamente cómo la industria china, es cierto, destruyó puestos norteamericanos, sobre todo de manufactura en aluminio, pero no por las causas de Trump. Yo recomendaría este paper, es un poco complejo, pero lo recomiendo mucho. Y en cuanto a la economía norteamericana, ¿qué va a ocurrir? Va a generar inflación, porque de nuevo, esto va a encarecer los bienes finales, va a hacer que los exportadores norteamericanos pierdan competitividad, porque justamente están teniendo mayores costos y por tanto se van a perder empleos. En consecuencia, esa balanza comercial que tanto le hizo importar Trump no se va a cenar, todo lo contrario, va a ser más costosa y el empleo y las exportaciones norteamericanas se va a perjudicar. ¿Qué pasa con nosotros, con lo que exportamos estos commodities, estos bienes intermedios? Bueno, que también nos va a afectar nuestro tipo de cambio y nuestra balanza comercial. Por tanto, todos perdemos en este es el punto. Yo recomendaría también Contra los zombies y Capitalismo progresista de Krugman y Stiglitz respectivamente, sobre las críticas a los primeros aranceles de Donald Trump, porque justamente es más de lo mismo. Tienen un diagnóstico incorrecto, por tanto hace una política incorrecta. No sé qué tiene que decir acá Juan sobre este punto. Sí, a ver, yo comparto bastante la opinión de ustedes. Y me gustaría igual darme un poco tiempo para poder explicar este asunto. Si Estados Unidos coloca aranceles del 25%, por ejemplo, a algún commodity en específico, la gente dentro de Estados Unidos va a asumir un precio 25% por encima del que ya están pagando. Es decir, si el precio por unidad era de 100, ahora es de 125 con el nuevo arancel. Aquí se generan varios problemas. Primero, claro, aquí tenemos una transferencia de recursos desde los estadounidenses viviendo allá hacia el fisco. Y el otro problema que estamos teniendo es que hay gente que podría haber comprado estos materiales, pero como subieron 25%, quedaron fuera del mercado. Esto hace que haya esto si uno lo ve como en temas de micro, un tema de ineficiencia de mercado, dado que al haber, claro, justamente hay una pérdida social, ese era el término que quería buscar, gracias. Hay una pérdida social al enfrentarse a un precio que es mucho más alto. Luego, el otro efecto que tiene es que no da lo mismo colocar un arancel a un precio final, o sea, a un bien final, que a un bien primario o a un commodity. Usualmente los commodities, al colocarle un arancel, tienen la particularidad de que transfieren esta subida de precios a la cadena de las cuales son utilizados para poder construir otros bienes. Por ejemplo,
La cadena productiva. Claro, al aluminio, muchos autos están hechos en base a aluminio, cobre, autos eléctricos. Estos van a encarecer este tipo de bienes incluso. Lo que vamos a ver es que si es que tenemos una subida del 25% a muchos bienes importados, va a ocurrir un salto, digamos, un choque inflacionario que debería disiparse con el tiempo. Bueno, en la medida de cuántos bienes se vean afectados. Y esto es en el corto plazo. Y también lo otro que debería provocar es una leve mejoría en las exportaciones netas. Exportación neta es básicamente exportación menos importación. Dado que al haber menos importaciones por parte de Estados Unidos, va a haber una leve mejoría en este ítem. Hay que decir además de que Trump es una persona obsesionada con la balanza comercial. O sea, con la diferencia entre exportaciones e importaciones. Está súper obsesionado con ese tipo de datos. Y lo otro que hay que ver también son los llamados efectos de segunda vuelta. ¿Qué pasa en el resto de economías, digamos, como en el equilibrio general, una vez que Trump sube los aranceles? Muchas veces pasa, y que hemos visto durante el siglo XX, estas guerras comerciales. Un país coloca aranceles, luego el otro país le replica, le sube aranceles a otro tipo de bienes, y luego el primer país le vuelve a subir aranceles. Y así es como se genera una guerra comercial subiendo aranceles de forma indiscriminada. Y esto lo que hace es que los consumidores de cada uno de los países se enfrenten a precios cada vez más altos, puedan adquirir menos de estas mercancías que son deseables para bienes primarios o también para bienes intermedios o incluso bienes finales, sea el caso. Y va a afectar también la productividad de los países, porque en una economía, o sea, en economías globalizadas, donde hay una interdependencia muy grande de nuestros productos que comercializamos entre todos, esto hace que incluso pueda perjudicar la productividad de los países, pueda perjudicar cuánto, por ejemplo, logramos mejorar la calidad de nuestras mercancías, dado de que podría generarse un efecto de sustitución, que podríamos alternar un bien por otro, y esto hace bien complejo el comercio entre países. Y en el corto plazo yo creo que solamente puede dar algún rédito político, pero en el largo plazo solamente hay pérdidas. Aquí nadie gana con una guerra comercial, con subir aranceles, con reducir las importaciones. Aquí estamos volviendo, y aquí rescato un poco lo que dijo el profesor Landerreche, que estamos volviendo a una especie de mercantilismo. Esto es como un mercantilismo del siglo XXI, donde al final lo que importa son las balanzas comerciales, cuánto oro o dinero le llegan a las economías, y no en mejorar los volúmenes de comercio y mejorar la productividad de los países, dado que cada país tiene, por un tema de geografía, características que le permiten ser más competitivos en unos bienes y no en otros. Esto es básicamente lo que te muestra David Ricardo. Entonces aquí lo que uno ve son solamente pérdidas para todos los sectores económicos. Los productores y también las empresas van a tener insumos cada vez más caros y no van a poder producir tantos bienes como ellos quisieran, dado que tienen problemas de costos. Estos solamente son pérdidas para todos los sectores productivos, nadie sale ganando. Y además hay que decir que el desempleo sigue la misma, o anticíclicamente, el tema del producto. Si el producto cae, el desempleo sube. Entonces yo creo que lo que vamos a ver aquí es una caída de la producción en los países. Aquí hay que ver cuántos puntos va a caer o cuántas décimas de puntos, esto todo depende. Y también cuánto te va a afectar el desempleo. O sea, esto es lo que te muestra la macroeconomía básica sobre cómo se mueve el desempleo en función de el producto. Y cuando tenemos este tipo de líderes que solamente, responden y tienen malos diseños de políticas públicas para resolver el tema de la balanza comercial, a ellos no se les ocurre, por ejemplo, otras medidas como fomentar el ahorro o reducir el consumo, porque Estados Unidos es un país que consume muchísimo de su Producto Interno Bruto y no lo ahorra, y con ese ahorro podría mejorar su cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente también está la balanza comercial. Y claro, con este tipo de cosas, al final solamente con este malos diseños perjudicamos a todo el mundo y no logramos una situación que sea mejor para todos. Claro, oye, ahí permíteme hacer una pregunta, y se la planteaba para los dos.
¿Y qué pasa? Bueno, es un poco basado en lo que planteé al inicio del tema, de que esto podría aplicarse como en verdad ser una amenaza no creíble. ¿Qué pasaría si es que entre toda esta amenaza que está haciendo Trump no termina, no termina siendo como tal, digamos? Tanto que dice, vamos a aplicar aranceles con un país en específico, no lo hace. ¿Cómo creen ustedes que podría afectar a la macro norteamericana en el corto plazo Ah, al menos? No, básicamente, si queremos ver el juego del Trump desde un punto de vista microeconómico, por ejemplo, teoría de juegos, yo definiría la jugada de Trump como un juego no cooperativo, ya en el sentido de que yo tengo que hacer este tipo de cosas y lo voy a hacer aunque te perjudique incluso a mí y a terceros. ¿Ya? Eso es lo que es un juego, un juego no cooperativo. Ahora, en el corto plazo, y ahí después le doy la palabra a Juan. En el corto plazo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esto evidentemente es un shock exógeno, sobre todo para nosotros, para la economía emergente, los exportadores de commodity. Es un choque exógeno en el sentido de que va a haber una presión inflacionaria artificial viniendo del comercio exterior para Estados Unidos. Eso va a afectar, por supuesto, la política monetaria de la Reserva Federal y, por ende, el empleo y, de nuevo, la balanza comercial. Ahora, ¿cuánto? Bueno, eso va a ser cuál es el impacto de este shock, cuál es el impacto en el sentido de los rezagos, va a ser qué tan impacto en el corto plazo, en el sentido de cuánto de las dimensiones, cuánto va a ser los aranceles y por cuánto tiempo se van a tener, porque se puede durar 1 año, 2 años. Entonces, claro, va a ser en función de eso. Eso en el muy corto plazo, dentro de 1 o 2 años. No sé qué quiere decir Juan. sí, a ver, yo creo que en general lo que dice Trump, a ver, Trump está mirando solamente a Estados Unidos, no le importa el resto. Esto es MAGA, o sea, Make America Great Again. Y lo que él está haciendo es solamente subir a aranceles de forma media matonesca, con el objetivo de lograr los mejores intereses para sus países. Esto es lo que solamente está buscando. Y yo creo que hasta cierto punto sí es creíble, y te digo por qué. Es creíble viendo los hechos que está haciendo ahora el gobierno de Chile. Trump dijo de que es muy probable que vaya a colocar aranceles para acero, aluminio, cobre y productos agrícolas para fomentar, según él, la industria americana. Y ahora lo que estamos viendo ahora es que está el embajador estadounidense, o sea, de Chile en Estados Unidos, la gente del Ministerio de Agricultura, la gente de Ministerio de Energía y de Minería, haciendo planes de contingencia en caso en que esto ocurra, dado que creo que, o sea, Estados Unidos es nuestro segundo mayor socio comercial y cualquier arancel de, por ejemplo, 25% es muy importante como para no tener un plan de contingencia. Entonces ellos ya están evaluando esa posibilidad y creo que hasta cierto punto ellos creen que la probabilidad de que esto suceda es mayor a 0. Y por lo tanto están viendo escenarios, o sea, escenarios de cómo diversificar el cobre a otros lugares industriales que lo necesiten. Por ejemplo, al sudeste asiático, por ejemplo, a otras partes de Asia, llevarlo a Europa. Se está viendo este tipo de cosas y yo creo que sí es creíble. Y hasta cierto punto, claro, es un juego no cooperativo, donde solamente Estados Unidos hace lo que le conviene a ellos mismos en el corto plazo, porque en el largo plazo esto no tiene ni pies ni cabeza. Y ellos tampoco están viendo los intereses de los otros países. Así que yo creo que hasta cierto punto sí es medianamente creíble, y por eso es que los países como Chile está viendo qué medidas de contingencias puede optar ante este tipo de escenarios. Claro, y cómo eso quizás incluso podría voltear la balanza a favor de China, que yo creo que puede ser un efecto no deseado para, para el mismo Estados Unidos como potencia. Pensando en que China, si bien es un país industrializado y todo el tema, no un país desarrollado, pero hoy día todos tenemos claro que es una potencia mundial y como tal
tiene poder suficiente más allá incluso de la crisis estructural que está viviendo hoy día. Así que habría que ver, claro, lo que dices tú. Todos se están moviendo. Donald Trump, algunos dicen, los tiene a todos trabajando, pero el tema es si eso, ¿qué tanto le va a jugar a favor a Estados Unidos? Porque, claro, si estuviésemos en un contexto de economías más cerradas, tendría sentido lo que está haciendo. Bueno, Estados Unidos por lo general se suele comportar como economía cerrada en algunos casos, pero a nivel general tendría sentido si el escenario mundial fuese ese, pero en un contexto en que el mundo está tan interconectado, esto de esta política de aislacionismo, yo creo que tendría todos más efectos no deseados que efectos deseados en el corto plazo, incluso en el largo plazo si lo pensamos en la confianza de los agentes internacionales con Estados Unidos y sobre todo con el dólar, que es el punto de dominio que tiene Estados Unidos hoy día en el mundo y que con todas estas amenazas, claro, creíble o no, yo de momento tiendo a discrepar un poco a que son algo no creíble, porque a pesar de que están todos moviéndose, puede que lleguen a hacerlo, pero poniéndonos en el caso de que sí, yo creo que tendría más efectos no deseados, incluso mayores a los que vimos en el primer mandato y que fue seguido después por Biden. Hay un punto que yo al menos te rescataría. Sí, o sea, No sé, sí. sí, yo creo que aquí también vamos a ver efectos no deseados. Yo pensaba un poco como el caso de Intel, por ejemplo. En el caso de Intel, ellos se iban a instalar en China, por lo que me acuerdo, pero Estados Unidos le prohibió a Intel posicionarse ahí, dado que podría ser una ventaja para ellos, según Estados Unidos, para China. Así que China optó por otra medida, que es desarrollar ellos mismos semiconductores, y ahora ellos están avanzando rápidamente sobre eso. Entonces, a veces negarle la posibilidad por ejemplo, de desarrollar una industria a otros países, le da a veces los incentivos para que ellos mismos los hagan, siempre y cuando tengan la escala para hacerlo, como el caso de China. Lo que podríamos ver incluso es que los volúmenes de comercio no se dirijan a Estados Unidos, sino que vayan a China, y China se vea beneficiada con mayor volúmenes de comercio de los que tenían previamente, siempre y cuando mantenga las tasas arancelarias bajas. Y podría haber una mayor retroalimentación de todos los países, por ejemplo, de Europa, América Latina, con China, en vez de potenciar a Estados Unidos. Y yo creo que lo que puede ocurrir acá es que China se vea beneficiado con mayores volúmenes de comercio que podamos tener con ellos, dado que Estados Unidos cierra las puertas. Y yo creo que desde el punto de vista ideológico también es bien grave, porque recordemos, la globalización y esto de bajar aranceles, de bajar impuestos, de interconectar los países, era algo que desarrolló Estados Unidos durante todo el siglo XX. Y que ahora, o sea, el mayor promotor se está desentendiendo de la globalización, de los aranceles y de los impuestos bajos al comercio. Y claro, ahora estamos en un cambio de época muy importante, y probablemente esto consolide aún más la fuerza de China, porque ahora si vemos a China en términos de producción, creo que ahora el PIB de China está casi que compitiendo con Estados Unidos, si no es que ya lo pasó. Y esto hace que sea bien problemático, digamos, para la hegemonía mundial, para la estabilidad del dólar como moneda mundial. Y claro, es muy posible que sean estos segundos efectos de segunda vuelta o efectos no deseados que puedan ocurrir dado este esquema arancelario. Claro, Alfredo, ¿algún punto antes de cerrar nuestro queridísimo capítulo? No, bueno, ya Juan lo dijo todo, ¿no? Estos aranceles le ponen el terreno aún más fácil a China, porque básicamente hacen que los chinos sean aún más competitivos. Entonces, mira lo que pasó con Dixtec, por ejemplo.
simplemente le están facilitando las cosas aún más a los chinos, de que haya más productos chinos a mayor oferta y a menor costo. Entonces, las paradojas de la globalización. Recomendaría ese libro de Daniel Rodríguez para analizar esto. Claro, y no confundir esto es de la globalización y el comercio exterior como el famoso globalismo que algunos dicen, no, si todo esto es ahora el globalismo, la interconexión entre países. Es como el neoliberalismo, de hecho. Ahí la Agenda 2030. Sí, pues, esto se escucha por muchas redes. Entonces, claro, no hay que confundir, yo creo que tiene mucha razón, no hay que confundir el globalismo con esto de interconectar los países, poder comercial con aranceles bajos, que es muy distinto. Claro, y cosa que surge con mayor fuerza y se profundiza en los años 90, a raíz del consenso de Washington. Y a un comentario un poco para terminar con algo humor, voy a citar a un economista español que es youtuber, pero se está haciendo conocido, Geekonomy. Esta cuestión del globalismo es como el neoliberalismo al final, es un término bien vacío que no tiene profundidad intelectual alguna. Se usa solo para criticar lo del lado contrario. Lo que la izquierda habla de neoliberalismo, la derecha más fuerte habla de globalismo. Es exactamente lo mismo, pero de lado y lado. Así era el dato que a nadie le importa, pero que toca hacerlo. Pero que sin embargo está pegando muy fuerte y hay que tener cuidado a la hora de debatir. Y ahí nuevamente toca ponernos al día con las distintas personas que hagan esos tipos de comentarios. Así que, bueno, yo creo que logramos abarcar bien todos los temas. Se nos fue rápido el capítulo y les quiero agradecer a Alfredo y Juan por estar nuevamente aquí, agradecerle a toda la gente que ha estado escuchando los primeros capítulos del podcast y los insto a que sigan escuchando y que lo compartan. seguirán saliendo capítulos, que lo compartan y que seguirán saliendo algunos capítulos bien entretenidos. Súper, muchas gracias Felipe por todo y por dirigir este programa. El placer de siempre. Eso, de todas maneras, como siempre un agrado compartir con ustedes y nos veremos en un próximo capítulo de Acción Macro. Hasta la próxima.